las etapas asociadas a la prescripción, a la garantía del suministro, al suministro como tal, al análisis de la información y ya, digamos, la consecuencia, que es el trámite del recobro ante el FOSIGA. ¿A quiénes aplica? Hoy la resolución 5395 aplica a las entidades recobrantes, que nosotros denominamos que son básicamente las EPS y las entidades obligadas a compensar. La resolución 1328, además de aplicarle a esos dos actores, también le aplica a los prestadores y a los profesionales de la salud. En el tema de la prescripción, la resolución, ya lo decía, 5395 no hace ninguna mención, salvo que el médico tratante que considere que por la condición del paciente se debe formular un NOPOS, pues lo debe sustentar y adelantar el trámite ante el CTC, pero no definía ninguna reglas asociadas a la prescripción. Ya la 1328 pone en cabeza del médico la responsabilidad de la prescripción únicamente con unos criterios que antes los valoraba, los validaba el CTC, pero que ahora van a estar en cabeza del médico. Respecto a la autorización del NOPOS, pues antes recaía en el Comité Técnico Científico, ahora, digamos, en la resolución 1328, pues no media esa autorización precisamente es la que desaparece por efecto de desaparecer el trámite ante el Comité Técnico Científico. El tema de los servicios sociosanitarios, que son los servicios que el FOSIGA, principalmente por fallos de tutela, debe reconocer y pagar, y algunos que desde noviembre del 2014 el CTC ha venido autorizando, como son los pañales, algunas ayudas técnicas, como son los complementos y los suplementos. Entonces, en esos casos, la resolución 5395 no hacía una mención explícita. Ahora, con la resolución 1328, dado que estos servicios se consideran con unas características específicas, tendrán que adelantar el trámite ante las juntas médicas, ante las juntas de los profesionales. Y en el tema del recobro, básicamente el procedimiento en ambos esquemas se mantiene intacto. Respecto a las precisiones generales, lo primero que quisiéramos reiterar, como lo hemos hecho en los diferentes espacios de socialización de esta resolución, es que la cobertura del plan de beneficios que se financia con cargo a la OPC no se está modificando en virtud de la resolución 1328. Esa cobertura se mantiene de conformidad con la resolución 5592 del 2015. El aplicativo, como lo veremos más adelante, sí contiene un conjunto de reglas y un conjunto de tablas asociadas a los medicamentos, a los procedimientos y a los insumos que se consideran NOPOS. Pero esa es la expresión de las coberturas que están en la resolución 5592. La resolución 1328 no está definiendo coberturas. La segunda precisión es que el modelo previsto en la resolución 1328 aplica al régimen contributivo, aplica a los afiliados al régimen contributivo. No obstante, la resolución prevé que las entidades territoriales, quienes son las que tienen la responsabilidad de acuerdo con la ley 715 para la financiación del NOPOS del régimen subsidiado, lo podrán adoptar, y en ese caso el ministerio les prestará todo el apoyo técnico y administrativo requerido para que ellos implementen este esquema en sus territorios. Ya hay algunos departamentos que han manifestado ese interés y al respecto el ministerio está trabajando. Las entidades territoriales que no adopten y adapten este modelo, pues necesariamente continuarán con el funcionamiento de los CTCs conforme lo previsto en la resolución 1479. Otra precisión importante es que la resolución 1328 no está modificando las reglas de contratación, de facturación y auditoría que existen entre los aseguradores y los prestadores. De manera puntual, han existido inquietudes sobre si la resolución 1328 está abriendo la posibilidad que cualquier prestador, independientemente que haga parte de la red de la EPS, pueda prescribir el NOPOS. La respuesta es no. Frente a eso no existe ningún ajuste. La resolución no prevé ningún ajuste. Básicamente la red prestadora del NOPOS es la del POS y eso lo define la EPS. Ese es uno de los ajustes que estamos haciendo en el aplicativo, de tal manera que sea cada una de las EPS la que cargue la información de su red prestadora y esa red prestadora quede habilitada para que pueda prescribir el NOPOS sin ningún inconveniente. Otra precisión es respecto al trámite del recobro. Hay quienes
interpretaron que con la resolución 1328 se estaba replicando el modelo de la 1479 aplicable al régimen subsidiado y que los prestadores eran los que debían hacer el trámite del recobro ante el FOSIGA. La resolución 1328 mantiene esa responsabilidad del trámite ante el FOSIGA en las EPS, razón por la cual son las EPS las que seguirán presentando las solicitudes de recobro ante el FOSIGA, preparando los soportes y los respectivos medios magnéticos para que el FOSIGA apruebe auditoría integral, que obviamente también se acota porque ya no habrá lugar a la revisión de las autorizaciones, ni al CTC, ni al tema de la orden o fórmula médica como estaba en vigencia de la 5395, porque el FOSIGA accederá a la información del aplicativo y por esa vía solamente validará que en efecto la prescripción que está soportando ese recobro haya sido adelantada por un médico y si existe, digamos, ese criterio, si se valida ese criterio, digamos que se superará. Finalmente, otra precisión importante es respecto al periodo de transición. Todos los recobros o todas las prestaciones que hayan sido autorizadas por los CTCs o por fallos de tutela ordenados antes del 1 de septiembre, si fecha en la cual empieza a aplicar la resolución 1328, pues se continuarán recobrando con las reglas que estaban vigentes en el momento de la autorización o en el momento del fallo de tutela. Hay quienes han entendido que a partir del 1 de septiembre entonces al paciente se le debe hacer un trámite adicional, se debe migrar al aplicativo y eso implicaría un reproceso. No, aquí la precisión es todo lo que haya sido autorizado por el CTC de manera previa al 1 de septiembre, pues se recobrará con las reglas vigentes y los fallos de tutela pues tendrán esa misma consecuencia. Respecto a las rutas, nosotros para efectos explicativos hemos identificado 3 rutas dentro de la resolución 1328. La primera ruta es la ruta de los medicamentos, los procedimientos y de manera excepcional los insumos cuando de conformidad con los diferentes actos administrativos, pues los insumos no estén incluidos dentro de la cobertura del pozo. Entonces, en ese caso, llamamos la ruta ordinaria porque allí no mediará nada distinto a la decisión del médico, del profesional de la salud. Hay una segunda ruta, que es la ruta excepcional, en la que intervendrá la Junta de Profesionales de la Salud. De manera específica intervendrá para lo que ya les mencionaba de los servicios sociales complementarios, o algunos lo llaman los servicios sociosanitarios, y en unos temas asociados a unos medicamentos con algunas características específicas que el Ministerio está trabajando para efectos de que en una resolución que prevemos expida para precisar algunos temas de la resolución 1328 queda absolutamente claro cuáles son esos medicamentos, esos procedimientos que van a la Junta, pero es un tema excepcional y específico para esos temas. Finalmente, la tercera ruta es una ruta que necesariamente debemos prever desde el punto de vista funcional y tecnológico, y es la ruta de qué pasa con los servicios o medicamentos que hayan sido ordenados por un fallo de tutela. ¿Sí? Dentro de la resolución, pues claramente esto no se detalla, no se desarrolla, pero sí lo tenemos que prever, insisto, funcional y técnicamente, para que la EPS sepa qué hacer cuando le llega un fallo de tutela y cómo lo debe o lo puede recobrar ante el FOSIGA. Entonces ahora me voy a detener en la primera ruta. En la primera ruta, la característica principal es lo que ya les decía, no media la intervención, no media en ninguna instancia adicional a la decisión del médico. Esta ruta nosotros las hemos caracterizado con estas etapas que ustedes ven en la diapositiva, son 6 etapas, las validaciones administrativas, la etapa de la prescripción, la etapa del direccionamiento, la etapa de la prestación, de la facturación, del pago, el reconocimiento. En el tema de la etapa de validaciones administrativas, realmente con esto hacemos el recorderis de que finalmente cuando un usuario llega a la consulta médica, llega y se sienta allí es porque de forma previa tanto el prestador como el asegurador han adelantado lo correspondiente para decir sí, este es un afiliado mío, le asigné la cita con este prestador, con este médico, luego de forma previa se ha identificado con precisión el régimen, el estado de afiliación y se sabe que esa persona existe. Esto a mediano plazo la idea es poderlo integrar de tal forma que desde el principio hasta que se llegue al recobro se pueda hacer la traza correspondiente.
La segunda etapa, que aquí en la ruta señalamos como la prescripción, es realmente donde está la novedad de la resolución 1328. ¿Y por qué está la novedad? Primero porque esa prescripción, como ya lo mencionó la vice Carmen, esa prescripción se va a soportar en un aplicativo, se va a realizar en un aplicativo que el Ministerio de Salud va a disponer, y le va a disponer a todos los prestadores y a todos los aseguradores. De tal forma que el médico dentro de su consulta médica, o el profesional de la salud, perdón, dentro de su consulta médica va a adelantar la prescripción de manera directa, ¿sí? El aplicativo, como les decía, tiene un conjunto de reglas, de validaciones y de tablas que le van a facilitar la labor a los médicos. Realmente son muy pocos los campos de texto libre, específicamente el campo asociado a la argumentación, a la justificación, pero los demás son de selección. Lo asociado a los datos del paciente, los asociados a los medicamentos que va a prescribir, los asociados a los procedimientos, a los insumos, a las causas de la solicitud, a las causas que justifican esa solicitud. Realmente se trata de listas donde debe responder sí o no y dar, digamos, como una respuesta muy breve. Es una, si se quiere, una automatización de un conjunto de reglas, pero que esas reglas llevan a que el médico de manera consciente, deliberada, esté concluyendo por qué se requiere para la condición de ese paciente la prescripción de ese medicamento o de ese procedimiento que no está incluido dentro del plan de beneficio. Entonces, esa es la primera característica de esa etapa. La prescripción se adelantaría en un software, en un aplicativo que el Ministerio entrega. Segundo, lo va a adelantar de manera directa el médico, el profesional de la salud. Tercero, para que esa prescripción se pueda hacer, ese médico debe estar previamente inscrito, y es en la tarea en la que estamos, pidiéndole a todas las IPS, a todas las EPS que validen con su red, que en efecto los médicos estén inscritos en RETUS, en el Registro de Talento Humano en Salud. Eso es, digamos, básicamente la etapa de la prescripción. El direccionamiento, pues básicamente ya es una responsabilidad que mantiene la EPS de conformidad. Entonces, un poco de manera gráfica está en que el usuario va a la consulta, el médico dentro de su consulta prescribe un no-pos, concluye la consulta, dentro de la misma consulta ha diligenciado la prescripción en el aplicativo. Al concluir la consulta, el aplicativo le va a permitir hacer dos cosas. Uno, le va a entregar un número de prescripción. Con ese número de prescripción, la EPS se va a enterar de que uno de sus médicos de la red le ha prescrito, y por lo tanto podrá adelantar la etapa del direccionamiento y posteriormente la etapa de la prestación, y posteriormente va a recobrar al FOSIGA con ese número. Ese número es el que va a registrar dentro del medio magnético del recobro, dentro de los soportes del recobro. Y dos, el aplicativo le va a permitir al médico imprimir lo que ha diligenciado, de tal forma que esa impresión pues es en última la evidencia de la prescripción con la que el usuario podrá hacerle seguimiento a aquello que le ha sido ordenado por el médico. Entonces, ya con esos dos elementos sigue la etapa del direccionamiento, que está a cargo de la EPS, insisto, para lo cual debe consultar lo que está en el aplicativo, direccionará. Si es en el mismo prestador, pues el mismo prestador tendrá que hacer lo correspondiente al suministro, y viene ya la etapa de la facturación entre la EPS, entre la IPS y la EPS, donde no hay ningún cambio. Nosotros aquí lo incluimos para hacer una precisión. El FOSIGA desde el 2012 habilitó el mecanismo del giro directo, de tal forma que hay dos situaciones. Una es en donde la EPS le paga de manera previa al prestador por el no-pos y la EPS le recobra al FOSIGA. La otra es el mecanismo en donde, si el prestador está dentro de un conjunto de prestadores que el FOSIGA ha seleccionado, a partir de una traza histórica, entonces para ese prestador es viable que la EPS le diga: yo no le pago de manera previa, sino que presento el recobro ante el FOSIGA, y el FOSIGA será el que haga el respectivo giro.
Entonces, digamos que por eso es importante la etapa de la facturación. Finalmente está la etapa de pago y reconocimiento, en donde ya es un tema entre la EPS y el FOSIGA, y como les digo, no existe, digamos, ninguna modificación sustancial frente a lo que hoy conocemos, salvo que pues ya no tendrán que allegarse los soportes asociados al acta, a la orden o fórmula médica, ya no tendrán que validarse en todos los campos que hoy se validaban en el acta, que era un número importante, en donde si no estaba diligenciado el campo X, pues se glosaba.